Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de junio del 2020. A cargo de la presentación estará Bernardo Rojas, director del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Durante la conferencia se podrán realizar preguntas, las que al final serán leídas y respondidas. Dicho esto, por favor, Bernardo, si podrías iniciar la presentación. Muy buenos días, entonces a continuación vamos a presentar nuestros resultados del informe de indicadores financieros correspondiente al mes de junio, como mencionó Miguel. Empezamos primeramente con los datos de la tasa activa promedio ponderado, que en el mes cerró en 13,32%, por debajo del promedio para el año, que fue del 14,32%. Desglosando esta tasa en personales de consumo, préstamos comerciales, personales para la vivienda, préstamo de desarrollo, vemos que en el caso de consumo se recuperó levemente en el mes de junio con respecto a mayo, pero es bueno mencionar en este punto de que ha disminuido desde un promedio del 28% más o menos registrado antes de la pandemia al nivel actual que tenemos ahora. En el caso de préstamos comercial también disminuyó levemente con respecto a mayo de este año. En el caso de personales para la vivienda hubo un pequeño incremento con respecto al mes anterior, pero se mantiene en niveles parecidos a lo que se había registrado el año pasado, y también el caso de préstamos de desarrollo tuvo una disminución con respecto al mes anterior. Si queremos ver un poco cómo ha influenciado las medidas de política monetaria que se había implementado específicamente desde el mes de marzo en adelante, acá incluimos el instrumento, o sea, la tasa de política monetaria del Banco Central del Paraguay, la tasa interbancaria en línea azul, y lo que sería el rendimiento promedio ponderado de las letras de regulación monetaria. En este primer gráfico, de los dos que tenemos, estamos representando el promedio ponderado de las letras considerando el stock de letras colocado, o sea que también incluyen colocaciones de meses anteriores. En este caso lo que vemos es que, si bien es cierto, la tasa promedio ponderado reaccionó a la tasa de política monetaria, la reacción no fue tan rápida como se puede ver, pero si consideramos los flujos, en este caso, la tasa promedio, en este caso la tasa interbancaria, la tasa promedio ponderada, considerando los flujos de las colocaciones en los meses de marzo, abril y mayo y junio, vemos que esta reaccionó automáticamente con la disminución, o en línea con la disminución de la tasa de política monetaria. En el caso de la tasa promedio ponderada, en este caso se ubica en 0,80, muy cercano al 0,75%, que es la tasa actual de política monetaria del Banco Central. En cuanto a las tasas pasivas, promedio ponderado moneda nacional se ubicó en 4%, por debajo de la media de 4,17% para el año. Desglosando en este caso por tipo de depósito, la tasa de CDA tuvo un pequeño aumento en el mes de junio con respecto a mayo y se ubicó en 7,38%. Los depósitos a plazo se ubican en 7%, con una leve disminución con respecto al mes pasado. Los depósitos a la vista se mantienen en 0,93%. En cuanto al rendimiento de CDA de moneda nacional en banco, el promedio ponderado se ubicó en el mes de junio en 7,38%, 1,14 puntos porcentuales por debajo de lo que se había observado en el mismo mes del año pasado. Se observan disminuciones para todos los plazos. En el caso de tasas que se ubica entre 0 y 180 días, bajó de 3,71% a 1,98%. Para plazos entre 180 y 365 días se disminuyó de 5,95 a 4,54%, y para tasas, en este caso para plazos de mayor a 365 días, disminuyó de 8,68% a 7,70%. En cuanto a la tasa activa promedio ponderados en moneda extranjera, el promedio se ubicó en 8,31%, levemente superior a la media del año del 8,16%. Desglosando las tasas activas de moneda extranjera, en este caso por personales de consumo, préstamos comerciales, personales para la vivienda y préstamos de desarrollo, vemos que en el caso de consumo se mantiene
en niveles muy similares a los que se había observado en meses anteriores. Recordemos que las tasas personales de consumo, o sea, el crédito destinado a consumo, cuando hablamos de moneda extranjera no es tan importante. Préstamos comerciales tuvo una pequeña disminución en el mes con respecto a lo que se había observado en mayo, personales para la vivienda también, y préstamos de desarrollo se ubicó en 8,21%. En cuanto a las tasas pasivas promedios ponderados de moneda extranjera, se ubicó en promedio 2,57% por debajo de la media para el año de 2,60%. Desglosando por tipos de depósitos, CA se ubica en 4,41%, depósitos a plazo en 3,07% y depósito a la vista en 0,38%. En cuanto al rendimiento de CDA en moneda extranjera, el promedio se ubicó en 4,41%, se registró una disminución de 0,51 puntos básicos, puntos porcentuales con respecto a lo que se había observado en junio del año 2019. A diferencia de los plazos entre 180 y 365 días y mayores a 365 días, los plazos hasta 180 días tuvo una disminución, un incremento de 1,71% a 1,85%. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda nacional, se ubicó en el mes de junio en 9,32%, por debajo de lo que se había observado durante el año 2019 y también en el año 2018 en el mismo mes. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda extranjera, se ubica en una tasa similar a la que se había observado en el mismo periodo del año 2019, que fue de 5,75%, pero superior con respecto a lo que se había observado durante el mismo periodo en el año 2018. En cuanto a tasas activas por banco promedio ponderado, tenemos en este caso por tipo de préstamo. En la segunda columna tenemos los préstamos comerciales menor a un año. En la tercera, mejor dicho, préstamo comercial mayor a un año. En la siguiente tenemos préstamo personal de consumo menor a un año. En la siguiente tenemos préstamo personal de consumo mayor a un año. Y finalmente tenemos préstamos para tarjetas de crédito. Y resaltamos en este caso por segmento, por tipo de crédito, aquellos bancos que están ofreciendo una mayor tasa. En este caso, en la primera opción tenemos Visión con una tasa del 16,73%. Para préstamo comercial mayor a un año tenemos también Visión con una tasa del 19,71%. Para préstamo personal de consumo tenemos en este caso BASA 33,95%. Para préstamo personal de consumo mayor a un año tenemos en este caso Familiar con una tasa del 29,86%, y para préstamos de tarjeta de crédito tenemos dos bancos en este caso que ofrecieron tasas del 13,40%, en este caso Interfisa y BBVA. En cuanto a las operaciones de la bolsa de valores, en el acumulado a junio del año, se tuvo un incremento del 83% con respecto a junio del año 2019, en el acumulado a junio del año 2019. En términos mensual, en junio, la variación fue de una caída del 20,56%. Con respecto al total operado en el acumulado, el 20,48% corresponde a operaciones primarias y el 79,52% corresponde a operaciones secundarias. Tratando de ver un poco cuál es la importancia de las transacciones de PASA con respecto al crédito total, en este caso que vemos que representa el 9,46% del crédito total, utilizando este caso como la suma de los últimos 12 meses con respecto al stock de crédito. En cuanto a los indicadores de profundización del sistema financiero, los depósitos totales representan el 48% del Producto Interno Bruto y el crédito total representa el 41,5% del Producto Interno Bruto. En cuanto a los indicadores de solidez financiera del sistema bancario, la liquidez se mantiene relativamente alta, 43,68%. La rentabilidad se ubica en 15,31%. Vemos en este caso que normalmente la rentabilidad suele disminuir en los meses de febrero y marzo. Esta vez esta disminución se mantiene y está por debajo del promedio que solemos ver para esos periodos, que está en torno más o menos al 18%. La morosidad se ubicó en 3,18% en el mes de junio y la solvencia en 19,64%. Comparativamente, las rentabilidades de las empresas financieras en este caso son inferiores a lo que presentan las entidades bancarias.
En cuanto a la morosidad bancaria por sectores, en este caso dijimos o mencionamos que la morosidad total se ubicó en 3,18%. Resalta en este caso la morosidad de comercio al por menor con una tasa del 5,25%, que tuvo un incremento con respecto a lo que se había observado en diciembre del año pasado y junio del año pasado. Consumo que se ubicó en 4,53% por debajo de lo que fue el cierre del año, pero, perdón, sí, por debajo de lo que fue el cierre del año y también con respecto a junio del año 2019. En cuanto a la cartera en este caso de renovada, refinanciada, reestructurada, vemos que la renovada se ubica en 13,09%, la reestructurada en 2,53% y refinanciada en 0,45%. Desglosando un poco más, tenemos que las 3R, que sería la suma de los tres indicadores recientemente mencionados, se ubica en el mes de junio en 16,06%, las vencidas en 3,18%, las medidas transitorias de liquidez que se había implementado ya desde el año pasado en 1,01% y las medidas excepcionales que surgió ahora con el COVID en 12,26%, sumando un total un poco más por encima del 30%. En cuanto a la morosidad del sistema bancario por banco, en este caso resaltamos algunos bancos que ofrecen, que tienen una mayor tasa de morosidad, como sería el caso de Visión, Banco Río, aunque también estos bancos disminuyeron su tasa de morosidad con respecto a junio del año pasado. Es importante también mencionar que estos bancos que estamos mencionando son bancos que normalmente se desempeñan en el sector de créditos al consumo, entonces por ende su cartera es un poco más riesgosa que las demás. En cuanto a depósitos bancarios, el total de depósitos se incrementó en 12,4%, excluyendo el efecto cambiario, y incluyendo el efecto cambiario se incrementó en 16,6%. Desglosando los depósitos, en este caso por monedas, tenemos que por moneda nacional se ubicó en 17,7% la variación interanual y en moneda extranjera en 5% la variación interanual. Es importante mencionar que los datos consignados en esta parte de nuestro informe corresponde solamente a créditos y depósitos al sector privado, no incluye los créditos de depósito al sector público. En cuanto a créditos bancarios, la variación interanual del crédito total se ubicó, o sea, varió en 4,1%, si incluimos el efecto cambiario en 7,1%, los créditos en moneda nacional tuvo un incremento de 10,2% interanual en el mes de junio y en moneda extranjera una disminución del 5,9% y con este se registra el séptimo mes consecutivo de variación interanual negativa del crédito. Excluyendo el componente estacional, vemos también la variación mensual, tanto de créditos como depósitos. Vemos que en el caso de los depósitos tuvo un incremento en el mes de junio con respecto al mes pasado, aunque esta tasa es inferior a la que se había registrado en mayo y abril respectivamente. En cuanto a depósito de moneda extranjera, se dio también un incremento con respecto al mes anterior. Y en los últimos 4 meses se observa una variación mensual positiva de los depósitos, excluyendo el componente estacional. Los créditos de moneda nacional tuvo en este caso un incremento del 2,8% con respecto al mes anterior y crédito de moneda extranjera tuvo una disminución del 0,7% también con respecto al mes de mayo en este caso. La participación por tipo de fondeo, el 85,9% de los fondos que tienen disponibles los bancos provienen de los depósitos, el 0,6% corresponden a bonos subordinados. En este caso, préstamo exterior representa el 8% y 3,7% corresponde a préstamos locales. Los créditos de bancos en moneda nacional por sectores sería la participación de cada uno de los sectores. Tenemos consumo que tiene una participación en moneda nacional, una participación cercana al 23%, comercio al por mayor que tiene una participación cercana al 14%, ganadería que tiene una participación en torno al 12%, son los sectores que tienen mayor peso cuando hablamos de créditos de bancos en moneda nacional, y los sectores que tienen menor importancia dentro de la cartera total sería el sector financiero, que son préstamos entre bancos, agribusiness, servicios personales, construcción, etc.
Créditos de bancos, en este caso en moneda extranjera también por sectores, la participación en el caso de agricultura es el que tiene mayor peso, en este caso cercano al 30%, le sigue en orden de importancia comercio al por mayor con un peso aproximado del 15%, y los sectores que tienen menor importancia relativa en moneda extranjera sería vivienda, sector financiero, servicios personales, familias, etc. En cuanto a la variación del crédito, en este caso por bancos, vemos que habíamos mencionado, en este caso estamos hablando del total de crédito, tuvo una variación interanual del 7,91%. La mayoría de los bancos tuvo incrementos del crédito con respecto a lo que se había registrado en junio del año 2019. Desglosando, en este caso tenemos crédito de banco por sectores en moneda local, que tuvo un incremento de 10,78%. En este caso el desglose es por sectores. Tenemos sectores que están creciendo fuertemente y hay sectores como el caso del sector financiero que tiene una participación relativamente pequeña en el total, una caída también, ventas, mantenimiento y reparación de vehículos que tuvo una caída del 8,69% interanual, y también agricultura que tiene una caída del 5,19% cuando hablamos de moneda local. Cuando hablamos de moneda extranjera la caída fue del 4,83%. Y la mayoría de los sectores tuvieron caídas cuando hablamos de créditos en moneda extranjera. Los fondos de FOGAPI, la última información que tenemos disponible, el total corresponde a 217 millones de dólares. Esta información ya fue completa la semana pasada, seguramente en el transcurso del día se irá actualizando, o en el transcurso de la semana se irá actualizando. FOGAPI, en cuanto a la cantidad de garantía, está en torno a 9.000 las informaciones que tenemos. En cuanto a quién lidera la concesión de crédito bajo la figura de FOGAPI, tenemos que el principal es Banco Nacional de Fomento con una participación del 27%. También Itaú tiene un peso del 12%, Comencipar una participación del 11%, Basa una participación del 7% entre los más importantes. En cuanto a tarjetas de créditos, la variación acumulada con respecto a septiembre del año 2015 apenas ahora representa casi el 2%, y se observa una variación interanual positiva, en este caso del 3,42%. En cuanto a las tasas comparadas de tarjeta de crédito en moneda local, vemos que el caso de Paraguay es la que presenta una menor tasa porque está regulada por ley. Y en el caso de tasa de préstamos para consumo, Paraguay es uno de los países que tiene, al menos entre los que, con respecto a los que estamos comparando, que presenta la mayor tasa. Si bien es cierto, esta tasa disminuyó bastante con respecto a lo que se había observado en los primeros meses del año, que fue cercana al 28%, sigue siendo la más alta si excluimos lo que corresponde a Perú para plazos menor o igual a 365 días, que es una tasa del 45,4%. Como conclusiones, en este caso, en el mes de junio de 2020, las tasas activas y pasivas de moneda nacional y moneda extranjera disminuyeron en términos interanuales. En términos interanuales y en moneda nacional se ha observado una disminución de las tasas de préstamos comerciales, de consumo, de sobregiros, desarrollo y tarjetas de créditos, en tanto que las tasas de los préstamos personales para la vivienda han aumentado levemente. En moneda extranjera y en términos interanuales, las tasas para préstamos comerciales, personales de consumo y para la vivienda disminuyeron. Los márgenes de intermediación bancaria en moneda nacional han disminuido, mientras que los márgenes de intermediación bancaria se han mantenido en relación en moneda nacional, en relación al mismo periodo del año anterior. Los rendimientos promedios ponderados CDA, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, se han reducido con respecto al mismo mes del año anterior. La variación de los depósitos en moneda nacional se ha mantenido y en moneda extranjera se ha acelerado. Los créditos en moneda nacional han mostrado un aumento interanual y siguen teniendo una buena dinámica. En cambio, los créditos en moneda extranjera han tenido una caída interanual y con ello se ha registrado el séptimo mes consecutivo de reducción. Los principales indicadores del sector financiero, solvencia, liquidez, tasa de morosidad, etcétera, se han mantenido sólidos y estables. Muchas gracias y dejamos abierta para las consultas que tengan. Gracias, Bernardo. Sí, por favor, Karen Bernal, del Departamento de Comunicaciones, si nos pueden leer las preguntas que llegaron. Sí, como no, agradecemos la presentación. La primera consulta
afecta al sistema financiero? ¿Cómo afectan los actuales anuncios relacionados con la fijación de topes a comisiones? Respecto a la consulta, ¿verdad? Un poco lo que siempre mencionamos nosotros respecto a la fijación de precios o establecimiento de topes de precios a productos o servicios, es que generalmente estas medidas lo que generan son distorsiones en la economía, ¿verdad? Y generalmente esto está acompañado de una mala asignación de recursos, desincentivos también a la inversión en términos de ir mejorando la calidad del producto, aparte de ir en contra, digamos, de lo que conocemos como libre comercio y que está consagrada, digamos, en las normas actualmente vigentes, ¿no? Lo que podemos mencionar también es que la imposición de precios máximos, fijación de precios, ¿verdad? Generalmente, como se realiza muchas veces por debajo de aquellos precios que equilibran la oferta y la demanda, pueden no permitir cubrir, ¿verdad?, adecuadamente los costos de servicio. Y esto en general tiende a disminuir los incentivos de las entidades, digamos, a seguir brindando un servicio, o si es que lo quieren brindar aún así a costa de una menor calidad justamente del mismo. Además, esta fijación muchas veces lo que produce es la aparición también de mercados informales, ¿verdad? Donde debido a esta fijación de precios por debajo de la oferta y la demanda, hay incentivos no solamente de parte de los productores a aumentar el precio, sino también hay incentivos por parte del consumidor a pagar un mayor precio debido, por ejemplo, a tratar de tener un mejor servicio o debido a la escasez que muchas veces generan las fijaciones de precios, ¿verdad? Como ejemplo, podemos mencionar, por ejemplo, podemos mencionar el tema de la ley de tarjetas de crédito, que es un ejemplo de las distorsiones que generan estas medidas, en el cual esta ley lo que hizo fue dejar sin un instrumento de pago, principalmente a las personas de más bajo ingreso, ¿verdad? O sea, produjo una expulsión de ese segmento y prácticamente hoy en día, digamos, estas personas están siendo financiadas, digamos, en mercados informales a tasas, digamos, de interés incluso mucho más altas de las que se observaron en el sistema financiero formal, ¿verdad? Probablemente se pueda mencionar que las tasas en algún momento de las tarjetas de crédito, que comparativamente con otros mercados eran bajas, probablemente eran altas en relación por ejemplo, los niveles de inflación que ya estaban vigentes en ese momento. Y, digamos, es algo probablemente que también podría ser evaluado o hubiese sido evaluado por el sector financiero. Muchas gracias. La segunda consulta dice, ¿consideran que el aumento de la cartera 3R corresponde a una menor capacidad de pago de los agentes o a qué factores? Recordemos que con la pandemia el Banco Central desplegó una serie de medidas, ¿verdad? Y entre esas medidas justamente estaban aquellas de índole crediticia, ¿verdad? Y principalmente algunas guardan relación con mantener la categoría, digamos, del cliente, o sea, que no se vea afectado, ¿verdad? Porque se entendía que la pandemia era un choque, digamos, súbito a la economía, ¿verdad? Y que había que flexibilizar algunas normas de tal manera mantener a los agentes económicos como sujeto de crédito. Yo creo que hay que ver, digamos, las 3R, las medidas temporales como eso, ¿verdad? Como lo que son una flexibilización de las normas ante este choque de esta enfermedad, digamos, a la economía no solamente de Paraguay, sino de la región y el mundo. La siguiente dice, ¿cómo han visto el traspaso de los cambios en la política, en la tasa de política monetaria a las tasas de mercado? Hemos visto, digamos, de una manera, digamos, que se ha dado en forma bastante dinámica.
Mirando un poco las tasas activas, vemos que las mismas se han reducido de niveles cercanos, digamos, al 15%, digamos, hacia niveles del 3,32%, ¿verdad? Si miramos un poco la reducción de la TPM, como nos estaba mostrando en la presentación Darío, vemos que las tasas a un día, la tasa interbancaria, acompañó rápidamente estas bajas, digamos, en la tasa de referencia. Y también si miramos los instrumentos, digamos, los rendimientos de los instrumentos de regulación monetaria, vemos que el promedio se ha reducido. Y si miramos en términos no de, digamos, una ponderación por saldo, sino ponderación por flujos, que son, digamos, las últimas colocaciones, principalmente aquellas realizadas a partir de marzo, abril, ¿verdad? Donde se habían dado, digamos, estas reducciones, vemos que también se han reducido rápidamente, ¿verdad? Y lo que mencionaba al inicio, ¿verdad? Que también estamos viendo esto reflejado en las tasas de más largo plazo, como lo demuestra, digamos, la evolución de las tasas activas promedio ponderada. Gracias. Otra dice, ¿a qué se debió la mejora de los créditos en el último mes? Principalmente lo que vemos es una mejora en los créditos, digamos, moneda nacional, que como señalaba Bernardo, se han recuperado, están creciendo, están en torno a un 10%, y también un poco de todas las medidas, ¿verdad?, que ha implementado el banco, principalmente respecto a la dotación de liquidez, también un poco relacionado a la cuarentena inteligente que ha permitido reactivar sectores, ¿verdad?, tras aquel parate, digamos, que habíamos tenido en marzo. O sea, hay más actividades que se están desarrollando, ¿verdad? Probablemente no aún en la medida, digamos, de lo que esperamos, ¿verdad?, para tener una recuperación mucho más vigorosa, pero hay señales, digamos, de mejora, y eso lo podemos ver en los indicadores de actividad económica, en el IMAED, que había caído casi un 14% en el mes de abril. Si bien continúa con una caída interanual respecto al mismo periodo en el año anterior, esta se ha reducido a un 7,4%. Si miramos los indicadores también de ventas, estas que habían caído en un 20% en abril, vuelve a caer, digamos, interanualmente, pero en menor medida, ¿verdad? Un 7,3%, y también con todo lo que es el comercio exterior, donde hay mejoras al menos en el margen respecto, digamos, a actividad, o sea, mirando un poco esto como un señal de una actividad más fortalecida. Ok, agradecemos la presentación a los economistas y a los periodistas por su participación. Hasta luego. Muchas gracias por la participación. Hasta luego.